Continuamos con la psicóloga María Clara Cuevas Jaramillo, docente de la Javeriana, magíster psicóloga clínica y que está en el grupo de profesionales que están haciendo una política pública que sea definitiva para atacar la intimidación y el acoso, anti-intimidación y anti-acoso. Estábamos en el perfil y nos parece muy importante cuando usted nos señalaba ahora que estábamos en los importantes mensajes comerciales y que hay varios actores, ¿no? El intimidador, del perfil que usted más o menos nos explicó, la víctima. Sí, y el observador. El observador. Sí. Doctora, ¿qué equivale, sabe a qué? A la indiferencia de la sociedad hoy en todo. Completamente de acuerdo. Eso es lo que equivale. Completamente. Y ese es un porcentaje alto, de manera que, ¿qué tipo de sociedad podemos tener en los próximos años? Por eso tenemos que trabajar en ese futuro del país, trabajando con ellos, porque necesitamos modificar todas esas actitudes, la actitud de complicidad, porque eso es lo que estamos presenciando en las aulas. Más o menos hay 80% de los niños son observadores de lo que le está ocurriendo a un 5%, pero ese 80% no hace nada o guarda silencio, lo cual en últimas es aprobación, o apoya a los que están cometiendo los actos de intimidación. Eso nos decía ahora Huber, precisamente por qué no se siente que el niño víctima llegue a denunciar esto. Y entonces por allá voy a yo decir, no, es que le van a decir sapo. Además. Entonces allí hay una subcultura del silencio total que es muy difícil de romper, pero esa subcultura es un producto de esa misma dinámica que se da, digamos, entre esos actores y en ese salón de clase en particular, porque es como si se hiciera, reitero, un pacto en el que esto pasa aquí, pero pasa entre nosotros, nadie hace nada, pero nadie dice nada. Psicóloga María Clara, y hablando de los actores, usted en principio me dijo que hoy los padres de familia, que por el trabajo profesional, que los dos trabajan, entonces prácticamente los padres de familia están exentos de este problema. No, en absoluto, o sea, hay unas, como digo yo, unas cuotas importantísimas que estamos poniendo los padres de familia en este problema. Justamente esa ausencia hace que, por ejemplo, el tiempo libre se llene de redes que no están siendo bien utilizadas, que se llene de ver televisión y ver todas las series violentas que podemos observar en la televisión, que se llene de 1000 cosas que no les están proporcionando unos modelos que corrijan esos comportamientos. Entonces, eso por un lado con los padres de familia. Por otro lado, en muchas ocasiones no solo es la ausencia, sino que cuando estamos presentes no lo hacemos de la mejor manera. Entonces, o estamos presentes pero no conectados con estos niños y niñas, no conocemos su mundo, o si no, podemos estarlo siendo también o de una manera permisiva total, donde todo está bien, lo que ellos decidan, porque no se pueden frustrar. Le tenemos miedo a tener autoridad frente a los hijos y a ponerles límites, o por el contrario, también hay otros que los límites los imponen totalmente a la fuerza. Entonces, esos tampoco están siendo modelos para estos niños. O sea, no hay la comunicación asertiva. Hay muy poca comunicación asertiva. Sí. Psicóloga, pero precisamente por esa falta de tiempo, hoy la mujer y el hombre trabajan por lo regular en todo tipo de estratos. Sí, ¿no es cierto? efectivamente. Esa falta de tiempo, entonces esa carencia de tiempo, ¿cómo se puede compensar en la educación frente a los hijos? Mucho se ha hablado de la compensación en términos de la calidad, pero ese concepto también yo creo que merece que lo revisemos un poquito. Yo puedo tener tiempo de calidad, debiera tener tiempo de calidad, pero nunca voy a tener el mismo tiempo que se requiere para poder establecer una buena relación en que yo sea capaz de conocer a otra persona
conocerla en su totalidad de tal manera que pueda casi que leerle las señales para saber, este niño está sufriendo, a este niño le está pasando algo en el colegio, aunque no me haya dicho nada. O conocer esas señales para decir, si él se está refiriendo en esta forma a sus compañeros, pareciera que se está burlando de ellos, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son los tipos de intimidación? Porque hemos hablado en el género niños y no hemos hablado de niñas. Sí, lo hablo en genérico. En genérico, sí, en genérico, qué bueno advertirlo. Sí. Aquí están involucradas las niñas y los niños. Niñas y adolescentes, como se dice ahora. Bueno, ¿y cuál es el tipo? ¿Quién intimida más, el niño o la niña? Esa es una pregunta muy interesante, Jairo, porque hay que hacer una operación matemática. Si nosotros vamos a hacer toda la suma, quienes aparecen más como víctimas o como intimidadores son los niños y adolescentes masculinos. Vea usted. ¿Ok? Pero si nosotros empezamos a dividir esa suma total y empezamos a revisar, bueno, pero es más en cuál de los tipos de bullying, nosotros nos encontramos que, por ejemplo, la que se llama intimidación relacional o social, en la que yo lo que hago es excluir, regar chismes, apartar a otras personas, no darles oportunidades en el contexto social, allí las mujeres superan con creces esas estadísticas. Pero claro, al sumar, entonces ellas tienen menos agresión física y menos coacción, entonces resultan con unas cifras más bajas. Sí, pero de todas maneras... Pero está ocurriendo, es decir, sí. está ocurriendo, que es lo que no debemos perder de vista. Y otro hecho que también vale la pena resaltar, y es que en los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, cómo la mujer usa más cada vez la agresión física, incluso verbal, llegando a ser muy parecido a lo que ocurre con los hombres y a veces superando en agresión verbal. Psicóloga, ¿cómo cogemos esto? ¿Qué podemos manejar de esto? ¿Qué preocupante situación? Creo que fue el año pasado, hicimos una conferencia en la Universidad Javeriana que se llamaba justamente Intimidación Escolar, un problema de todos, un problema de ciudad. Esto tenemos que mirarlo con esos ojos, con los ojos de que ninguna entidad ni persona puede sola resolver la situación de intimidación escolar, que se necesita el concurso de todos, se necesita el concurso de docentes, administradores, directivos, padres de familia, comunidad, medios, todos tenemos algún nivel de responsabilidad importante en esta situación y por lo tanto alguna vía de acción que podemos acotar para poder resolver la situación, pero se necesita una coordinación de acciones para que esto realmente empiece a funcionar. Al hablar de daños, psicóloga, pues los físicos están evidentes y se ven. ¿Y los psicológicos cuáles pueden ser? Los psicológicos ya los tenemos además investigados aquí en el país y aquí justamente en la ciudad. La última investigación que yo realicé, sobre la que estamos ya escribiendo el informe final, averiguaba adicionalmente por efectos psicológicos. Entonces encontramos desde comportamientos que tienen que ver como con ansiedad, como miedos, como situaciones de pesadillas, de terrores nocturnos, de sudar frío cuando van para el colegio, todo lo que uno llamaría ansiedad, pero también encontramos otras que se parecerían a cuando uno está como con depresión, o sea, estar triste, no querer saber de nada del colegio, dejar de hacer actividades que les gustaban antes, llanto fácil, aburrimiento en general, deseos de ser otra persona, de no quererse a ellos mismos. También encontramos síntomas de lo que los clínicos denominamos estrés postraumático, que es como una forma de estrés supremamente aguda y severa. Esa también la encontramos en los niños que participaron en la investigación. Y baja autoestima es otra que también se encuentra con muchísima frecuencia. Y efectos escolares, por supuesto, o sea, les bajan las notas y deserción escolar, por supuesto. Ella es la psicóloga clínica María Clara Cuevas Jaramillo, invitada hoy definitivamente para este tema pues palpitante de la sociedad de hoy. Y esto tiene que ver con todos, como ha manifestado ella. Este es un programa con alma social. Definitivamente, uno de los mejores regalos que te puedes dar a ti mismo para tu felicidad
es cicatrizar viejas heridas. Lo que se llama la sanación del niño interior. Casi todos tenemos alguna punzada en el alma, por abandono, por maltrato, por preferencia de otro hermano, por ausencias, a veces por cosas peores, pero se puede sanar. El secreto es una vivencia espiritual con Dios y con los ángeles, sobre todo con el arcángel Rafael, ojalá con un buen terapeuta dinámico que te lleve a una relajación profunda para que liberes todo eso y puedas fluir hacia el futuro en paz, en armonía y en felicidad. Sana tu niño interior y serás una persona equilibrada, armónica y serena. Definitivamente, sanar ese niño interior es un gran regalo para ti. Sigamos hablando, psicóloga, de el asunto psicológico, esas trazas que quedan tan difíciles. Usted explicaba ahora, me decía algo concretamente de Brasil y de Latinoamérica. ¿Y qué pasa con estos daños que se reciben en la niñez o en la adolescencia? ¿Qué pasa con ellos en la adultez? El victimario, por ejemplo, ¿cómo se comporta? Esos serían como los efectos a largo plazo, y lo que estamos observando con victimarios a los que se les ha hecho seguimiento es que llevan esa forma de relaciones a lo largo de su vida. O sea, después, cuando comienzan sus relaciones heterosexuales o de la índole que sean con parejas, presentan violencia con las parejas. Si llegan a conformar una pareja donde tienen hijos, son padres que son maltratadores. Si van a las situaciones laborales, tienen más alta probabilidad de ser quienes cometen el acoso laboral. Entonces, lo que arrastran es una forma violenta de relacionarse con las personas. O sea que la serpiente de la intimidación sigue hasta la adultez. Si no es intervenida oportunamente, hay que señalarlo. ¿Y el caso de las víctimas cómo es? El caso de las víctimas, ellas son las que se llevan la peor parte, definitivamente. Y muchas veces hay víctimas que permanecen silenciosas durante muchos años escolares, y solamente en épocas posteriores de su vida, ya en la universidad o en otros contextos, ellas expresan cómo fueron a lo largo de muchos años victimizadas. Eso deja unas huellas importantes. Pero por supuesto, esas huellas son solucionables. Esas huellas hay que trabajarlas, hay que evidenciarlas, y hay que asistir muy probablemente a procesos terapéuticos que nos ayuden a resarcir todo ese daño. ¿Estas víctimas no se rebelan algún día? A veces, a veces. A veces encontramos víctimas que se rebelan y en la misma situación escolar se les llena la taza, sería decirlo de esa manera, y un día ya no soportan más. Entonces en ese momento son muy impulsivos y reaccionan de manera muy impulsiva, defendiéndose en como puedan y con lo que puedan, con la mala fortuna de que en muchas ocasiones esas acciones son las que son vistas por los adultos. Entonces, a los ojos de los adultos observadores, aparece como si el niño que está victimizado fuera el que estuviera victimizando, y entonces en muchas ocasiones no llevar a cabo un buen proceso pues para investigar qué es lo que ha ocurrido allí ha llevado a que niños que han sido víctimas durante largos años sean los que salen castigados, sancionados, revictimizados. Doctora María Clara, queda muy claro en el imaginario del niño desde el punto de vista psicológico cuando él observa a los adultos, a los padres, si están peleando, si son intolerantes. Digo, ¿esto le escala profundamente en su consciente? Por supuesto. Tenemos varias formas a través de las cuales puede afectar, digamos, el bienestar psicológico de un niño. Una de ellas, primero, está aprendiendo que para resolver las situaciones de la vida se usa la agresión. Ya. Esa es una de las formas. Lo otro, esas figuras que tenemos idealizadas y que son nuestras figuras afectivas y nuestro soporte, de alguna manera se están agrediendo entre ellas, lo que le causa dolor al niño. Un dolor ajeno, pero es un dolor infinito. Y por otro lado, le genera mucha confusión también, porque a veces es como si él se viera obligado a tomar partido por alguna de las partes, y eso le es muy difícil a un niño que tiene buenas relaciones con ambos padres y que quiere muchísimo a ambos padres. Entonces, por muchas vías, estas situaciones van afectando el bienestar emocional y afectivo de los niños. Psicóloga, dejemos unas conclusiones importantes, reitero, a manera de conocimiento de los televidentes que están viendo este programa
en este instante, ¿cómo tratarlo? Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Reconocer qué es realmente intimidación, porque también estamos cometiendo el error de que todo acto agresivo o un conflicto entre niños lo estamos llamando intimidación, y son cuestiones completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros reconocemos que es intimidación, lo primero es que siempre señalar la intimidación es un comportamiento inaceptable. Es la primera postura que debemos tener. Pero luego, dependiendo de si nuestro hijo es víctima, observador o intimidador, pues también hay que proceder con ciertas acciones. Con la víctima, seguido de lo inaceptable, siempre a las víctimas hay que protegerlas. Es una responsabilidad, digamos que hasta con los derechos humanos. Psicóloga, yo no sé si esto cabe o no, pero lo que le voy a preguntar, que a mí me da realmente tristeza. ¿Por qué los jóvenes de hoy han desvalorizado tanto el lenguaje? Lo han llevado a términos tan tristes, tan rastreros. Hoy marica, huevón, gay, cualquier cosa de esas, o HP para arriba, eso es manejado común y corriente. Sí, efectivamente. En mi trato cotidiano con los jóvenes, pues en la universidad, les hemos reflexionado mucho sobre el asunto, porque para mí es un motivo de estar muy alerta entre nosotros los adultos. Ellos lo que aducen es que no lo usamos con el significado que ustedes lo usan. A mí eso me parece más preocupante todavía. Yo tengo una hipótesis, es solamente una hipótesis y esta no es la verdad revelada, quiero ser muy enfática en eso, pero mi hipótesis es que estamos corriendo el límite de lo que consideramos violento. Aquello que era violento, yo recuerdo que mis abuelos, yo les oía decir, se mataban porque alguien le mentaba a la madre a otra persona, es decir, era el máximo de los insultos. Y ahora es la palabra con la cual afectuosamente se saludan, es decir, lo que era violento ya ha pasado a ser lo cariñoso, lo afectivo, pero usted dice, lo eso normal. No es bueno, eso no es bueno. No, no, para nada. Ajá. No, ¿Y la razón primordial es cuál? La razón es esa, que estamos volviendo habitual lo violento, o sea, estamos normalizando todo lo violento. Eso es lo que a mí personalmente, como ser humano, como investigadora, como profesional, me pone demasiado alerta, es la normalización de lo violento. Sí, porque un día que aquel joven que se saluda así no está de buenas pulgas, digamos, entonces ahí se inicia un problema. Se le agotaron las vías, se le agotaron las estrategias. Antes, mal que bien, y cuando perdíamos los estribos, pues nos quedaba el recurso de la palabra, ¿cierto? Mal, pero nos quedaba ese recurso. Pero ahora, si con eso nos decimos afectuosamente las cosas, entonces, ¿qué pasamos? ¿A los puños otra vez? Psicóloga, yo creo que, pues aquí hay otros actores, ¿no? Porque no le pregunto, pues, de la policía qué se hace, porque esto es como encorar el asunto mucho más. Yo le diría que nos hable de esas políticas públicas que tiene que tener de manera concreta de una mejor convivencia en los establecimientos, y además que sirva de enseñanza en la familia igual, para que no se pierda esto de la comunicación, de la convivencia, de la tolerancia. Yo sé que usted va para el ministerio, eso es muy importante. Adelántenos algo de lo que se va a tratar allá. Bueno, lo primero que quiero decir, y es un reconocimiento al Estado por esa postura que ha adoptado, es que sí, se está gestando una política pública y vale la pena señalarlo, es uno de los pocos países en el mundo que va a tener esa política pública, Nunca que la es están tarde. trabajando. No, está bien porque países de tanta avanzada, por ejemplo, como Canadá, investigadores de Canadá con los que compartí hace un par de semanas en un evento en Medellín, estaban absolutamente sorprendidos de mirar cómo en Colombia ya estamos con ese nivel de sensibilización hacia el fenómeno. Qué bueno. Esas políticas públicas yo sé que van a cumplir una función muy importante, y es primero pues señalar caminos, pero también normatizar y también ejercer algunas funciones de corresponsabilidad con diversas instancias para que efectivamente como ente coordinador todos estemos unidos en qué tenemos que hacer para ayudar a prevenir
y a manejar este fenómeno en nuestras instituciones educativas. ¿Y el trámite en qué va? Como este es país santanderista, pues no sé el qué trámite va bien en su debido proceso porque tiene unos límites de tiempo en los cuales tiene que ser emitida y sancionada la ley. Por Eso cámara, es muy pronto, esto por va cámara ya ha y pasado. Senado, Congreso, sí, ya pasó. ya pasó por cámara. Bueno, pues afanarnos, ¿no?, a esta situación. Sí, seguro. Estamos hablando con la psicóloga clínica, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Santiago de Cali, María Clara Cuevas Jaramillo, a propósito de este tema de intimidación o de acoso escolar. Definitivamente con justicia, con diálogo, con paz, con verdad, con tolerancia como fundamentos, podemos establecer la paz en Colombia. Definitivamente queremos contribuir a la paz de Colombia. Tengamos actitudes de paz, que realicemos obras de paz, que nuestras palabras sean de paz. La violencia y la fuerza no son caminos adecuados para llegar a una sociedad más justa y pacífica. No lo son, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Mi nombre es María Paula Álvarez, soy la directora del Museo La Tertulia de Cali. Definitivamente nuestra propuesta para la construcción del tejido social y para la contribución a un escenario pacífico en nuestro país es la formación de público desde la temprana infancia a través del arte. Estamos convencidos que el arte contribuye a que las personas estén en el mundo de otra manera, para que la paz definitivamente se instale en nuestro país. No, no.